Es un día muy especial en el que estamos grabando esta entrevista con Daniel Garis, que es el secretario general de ATURC. Hoy se están sucediendo acontecimientos importantes en el ámbito del Congreso de la Nación, donde se sigue con el objetivo de quitarle derechos a los trabajadores, en especial de financiar la universidad pública, quitarle todo lo que ha sido un recorrido de luchas de décadas, y de pronto que los trabajadores se queden con la mano vacía o a merced de la voluntad de quienes rigen los destinos del empresariado más importante del país. No sé cómo va a impactar esto en el empleo público, en la universidad, en el trabajador no docente. Y por otro lado, hay un paro sin movilización de los trabajadores de la CGT. Un combo muy complejo, un día muy especial y muy particular. Vamos a desandar el camino. Primero, día de paro, Daniel. Es obvio que tenía que haber un paro en este contexto. Sí, bueno, primero gracias por la invitación. Obvio que sí. Creo que varios meses o un par de años ya tendrían que llevar este paro. Creo que se dejó avanzar muchísimo este gobierno, quitando derechos ahora con esta nueva ley para los trabajadores, pero viene quitando derechos al pueblo y achicando los beneficios que tenemos, y hasta yo te diría que está metiéndose con los usos y las costumbres del argentino y quitando nuestra cultura y nuestra identidad, y eso es lo que quieren hacer y lo está consiguiendo por iniciativa propia y obviamente apoyado por gobiernos internacionales, que son los que están participando activamente y sacándose la careta y mostrando que están atrás también de él. Y bueno, esto que decía el día del paro, hoy que iba, como decía yo, caminando, llegando a la plaza, yendo para que hacíamos la concentración, porque nosotros sí movilizamos hoy. Íbamos charlando y decía, perdimos la batalla cultural. Hoy no era un día de paro en Río Cuarto. Cuando uno lo ve, yo lo quiero ver como un día de paro porque yo participé y fui más activo y todo, y la universidad hoy estuvo cerrada. Pero fuera de eso, no es un día de paro. Ahora viniendo para acá también uno ve que la ciudad sigue su marcha como si nada hubiera pasado. Creo que lo que llegó a la gente estos 2 años de Milei, obviamente con gobiernos anteriores también de que habrán tenido sus grandes errores, pero yo creo que es esto, nos cambiaron la cabeza, le cambiaron la cabeza a la gente para mal, y la gente ahora tiene otro pensamiento y va a ser muy difícil revertir eso. Concretamente no me preguntás si hoy en día es un paro. La CGT no tendría que ver eso hace mucho. Hubo elecciones a fin del año pasado, cambiaron, pero por debajo siguen estando los mismos actores ahí en otros puestos menores, pero que terminan siendo los que conducen. También, a ver, como gremio de base estamos dentro de nuestra federación que está a nivel nacional, y la federación a su vez está dentro de la CGT, por lo cual nosotros también. Pero también tenemos que hacer crítica a la CTA, porque la CTA en su momento fue en paralelo con la CGT y hasta más combativa, más de izquierda, como se lo quiere llamar, y que eran los más quilomberos, y hoy están planchados. Hoy las dos CTA, porque están divididas también, terminaron haciendo lo mismo que el CGT, llamando a hacer paro, pero sin ningún tipo de movilización. Y hoy lo que yo le decía ahí en la plaza, a ver, cuando los trabajadores perdemos la calle, perdemos nuestros derechos. Perdieron la calle los trabajadores, perdieron la calle los movimientos sociales. Vemos como fenómeno que empieza a ganar la calle y la cacerola nuevamente en una manifestación anárquica que ocultan, por supuesto, los medios nacionales, pero de pronto está reaccionando la sociedad de a poco, pero creo que eso está en ebullición. Y lo que nosotros entendíamos, cuando vos dijiste perdimos la batalla cultural, lo que nosotros entendíamos que era el proceso natural, que era la campera de cuero, Gualdini y el reclamo, y la manifestación, y plantar banderas, y no permitir que se toque ningún derecho, hoy lo vemos con una tibieza. Sí, pero sí, obviamente que eso
nos vemos muy mal, y lo que voy a decir, la crisis de representación que hay. Yo lo planteé acá, lo charlamos varias veces, que creo que lo único que tenía poder de hacer una concentración en marcha fue la universidad. La universidad a nivel nacional, hicimos 3 marchas, las únicas 3 marchas grandes que se hicieron en el país, sí. Y la gente, la sociedad lo acompañó. Después no hay credibilidad. ¿Quién te puede convocar? Oye, ¿quién convocó este paro? La CGT, pero no saben ni quiénes están dentro de la CGT, ni los vemos. Y vos cuando no ves a los líderes, los representantes, te cuesta creer quién hay ahí atrás. Venimos de un proceso, Denis, perdóname que te interrumpa el concepto. Venimos del proceso de que en la época de Macri, la manifestación y el pueblo, que fue una de las últimas movilizaciones importantes que se hicieron, le gritaba a la dirigencia de la CGT, poné la fecha. Sí. De ahí para acá. Se sigue gritando eso, pero se puso una fecha hoy. Pero esto es lo que también charlaba en estos días, el día lunes, mira, que también fue feriado, tuvimos reunión de nuestra federación, y yo les decía, vamos a hacer un paro, una movilización, el día que están tratándolo en el Congreso. Ya es tarde, porque cuando hacen la manifestación, el mismo día, ya se hicieron todos los arreglos. O hoy ya está lo que se pensaba modificar, más allá del invento este que hicieron con ese famoso artículo que lo hacen a propósito, la vieja estrategia, y decir, vamos a decir todo esto para perjudicar, después decimos que lo levantamos, somos los buenos, entonces los tontos, que en este caso es el pueblo, porque termina siendo así, dice, ay, mire, qué bueno que son, no son tan malos el gobierno. Lo que estaba malo ya lo sacaron, y terminan creyéndose de que ahora son todos buenos. Bueno, eso es la batalla cultural que yo digo, no es solamente sindical o de representación y política, es lo que le metieron en la cabeza a la gente, diciendo que cuando vos sos libre de pensar o de actuar, sos grande y tenés más posibilidad de crecer en tu vida. En un país que nos estamos muriendo de hambre, que hay 1 millón y pico de planes que no lo dicen porque los planeros son más que los gobiernos anteriores, lo que pasa es que los tienen callados, y por eso no vemos esta representación en las calles tampoco. Entonces esa batalla la estamos perdiendo, porque la gente ya no toma conciencia y se cree que por decir que puede ir a un lado o comprarse un teléfono nuevo, ya está, ya ganaste todo. Estamos felices porque entraron todos los autos chinos. Yo soy uno porque me encantan los autos. Pero si no lo puedo comprar, ¿para qué quiero tener que me entren 10.000 autos chinos? Fabricamos un autito de 10 millones que lo puedo comprar. Seamos realistas, porque estamos creando un país. Fue el récord de Ferrari el año pasado en Argentina. Yo no vi ninguna. Pero bueno, toda la gente se dirá, ¡oh, qué bárbaro, qué bien que estamos! Si no, estamos cagados de hambre. Eso creo que es lo que se nos metió en la cabeza, y es difícil sacarlo. Es difícil porque estamos con vamos a llamar inteligencia artificial, pero los algoritmos que utilizan, que ya saben cómo va a actuar cada persona, con las redes sociales que todos utilizamos, nos manejan como quieren. ¿Crees que hay, después de esto, una expectativa que de alguna manera tenga una repercusión en el trabajador a la hora de la toma de conciencia? Porque ahora estamos todos sedados. Ahora estamos todos, o hay una cuota parte importante de la sociedad que está sedada, hay una cuota parte de la sociedad que compra esto. En algún momento, cuando le impacte en su realidad, cuando tome conciencia de lo grave que está aconteciendo por estas horas, ¿entendés que puede haber alguna reacción? Y esa reacción sí, pero puede no llegar a ser tardía. Va a ser tardía. Cuando aprueben esta ley ya está. Más allá que tienen que volver a senadores, que ya convocaron, una locura, ya convocaron mañana para que hagan la presentación en senadores, cuando todavía ni siquiera saben qué va a pasar hoy. Bueno, así ya están manejando todo. Sí, pero va a ser tarde, porque la ley va a estar aprobada, los trabajadores los van a echar, porque esa es la realidad. Los van a hacer trabajar horas de más, después les van a devolver, porque cuando un trabajador te digan, tenés que quedarte 3 horas más hoy, mañana venís media hora más tarde, durante 10 días, esa media hora más no te sirve, pero ese día vos lo perdiste para hacer otro trabajo afuera.
no han tomado conciencia de todo eso. Hacemos. Pero la realidad es que si Milei no hubiera ganado estas elecciones intermedias de en octubre, creo que fueron, ya ni me acuerdo, parece tanto tiempo atrás, pero fueron hace tan poquito, la Cámara de Senadores no hubiera tenido la mayoría y no hubiera podido estar sacando esta ley. Entonces hay que entender que la realidad pasa porque lo terminaron votando Milei. Gran parte de la sociedad todavía está diciendo, conozco gente sin trabajo y está diciendo yo lo apoyo a Milei porque vamos a estar mejor. Bueno, es difícil. Y por otro lado, perdóname que te cambie un poquito, sí. Pero con respecto a los trabajos universitarios, también ayer incorporaron una ley nueva de financiamiento universitario. Con lo cual, por esa ley que hemos luchado, que hemos hecho las 3 marchas, que fue vetada, que fue nuevamente llevada al Senado, a la Cámara de Diputados, que salió, que en los últimos días los primeros días de diciembre tuvimos que ir a la justicia, después de 3 o 4 jueces que quedaron afuera porque nos presionaron para que queden afuera, bueno, un juez terminó fallando a favor nuestro, diciendo que tiene que aplicar la ley. Obviamente el gobierno apeló los últimos días entre Navidad y Año Nuevo ahí, y bueno, ahora está legalmente, se tiene que resolver si ese juez, porque la excusa es que ese juez no era competente para determinar. Lo digo en palabras simples. Bueno, todavía no se resolvió eso, pero ayer incorporaron una ley que modifica la ley de financiamiento universitario, que cambia 4 puntos, creo que tiene, que aplica la misma ley, pero la modifica. Obviamente que lo que modifica es el artículo en el que dice que tiene que actualizar los salarios de los trabajadores docentes y no docentes y en porcentaje de financiamiento universitario. Y en el caso de los salarios, nos quiere hacer una recomposición salarial de 12,3% a pagar un 4,1 en marzo, un 4,1 en junio y un 4,1 en septiembre. Esa es toda la recomposición salarial cuando el mismo gobierno, cuando hace el decreto que anula, que quiere decir que no pone en vigencia la ley, en el mismo decreto es algo contradictorio porque dice que nosotros tuvimos un aumento salarial de 100%, 100 y tanto por ciento, y que la inflación en ese periodo fue del 200 y pico. Se están reconociendo que si uno hace la traducción estamos con 40% abajo de los salarios. Y nos quiere hacer ahora un reconocimiento del 12,1. Bueno, eso también ahora se nos viene otra pelea más porque la acaban de incorporar para ser tratada en los primeros días de marzo. Es decir, todos a favor de los trabajadores. Sí, un gobierno que nos quiere. Dani, vamos a tener que seguir analizándolo en el transcurso de los próximos días porque esto es candente, demanda precisamente de la mirada y de la posición de ustedes. La última que te quiero hacer es, vos representás a los trabajadores no docentes de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Qué sensación tenés a la hora de hablar con tus compañeros de trabajo? Y la sensación ha cambiado. Te diría que de los últimos 3, 4 meses del año pasado para acá, digamos de octubre, más o menos, después de las elecciones casualmente por ahí, la sensación es que los compañeros están cansados. Están cansados de con un salario que son 600.000 pesos básicos. ¿Qué podemos hacer con 600.000 pesos básicos? Después de la categoría más baja nos tiran, entre comillas, 200.000 pesos más que llegan a los 900, 800 y algo. Pero lo que va a la jubilación, lo que va a las obras sociales y todo eso son 624.000 pesos. Con lo cual desfinancian las obras sociales, las obras sociales están en crisis. Nosotros tenemos una gran obra social, ASPUR, que es local, está en crisis. La obra social nacional, que es OFATUN, que tenemos un 30% también de los trabajadores que están ahí, también está en crisis porque repercute en salario lo que ingresan las obras sociales. Y bueno, todo eso está haciendo un combo bastante explosivo y bueno, hoy la gente está enojada y bueno, ha empezado a entender un poco, por lo menos la situación nuestra y nosotros obviamente que estamos siempre explicándole la realidad y diciéndole que la situación no debería ser esta, que hay una definición política en contra de la universidad, no es una posición económica, porque hoy en día la universidad
y te diría que todos los ámbitos públicos terminamos siendo una cáscara de nuez en el mar, que estamos ahí flotando pero no vamos a llegar a ningún lado. Tenemos un sueldo que es un subsidio con obligación de trabajo. Esa es la realidad que tenemos los trabajadores públicos, porque no llegamos a tener un sueldo para vivir. Y no me refiero solamente a los no docentes, sino a todos en general. Pero creo que la gente ya está harta, ya se empezó a cansar. Por lo menos en el sector público, que somos los que tenemos los sueldos más bajos, estamos llegando a una crisis muy grande y lo estamos notando. Lo invitamos a Daniel para conocer el diagnóstico de un sector de los trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Obviamente esto se representa en todas las universidades del país, la realidad es para todos igual. Durante las próximas jornadas van a volver a ver la cara de él porque queremos hacer un seguimiento de corto plazo de cómo va evolucionando cada uno de estos temas y cómo impacta en la realidad de Río Cuarto. Porque la realidad de lo que acontece en la Universidad de Río Cuarto es la que nos atraviesa después en todo el tejido institucional, comercial, de servicios. Se venden casi 600.000 pasajes de colectivos menos durante el mes de enero. Para que tengan una idea de lo que estamos hablando, de la importancia, del impacto de la existencia de nuestra universidad pública, con la que nos comprometemos y a la que defendemos.